Gloria, Padre Santo, tú que estás en gloria, bendito Dios. En esta hora, Padre mío, yo te ruego, bendito Dios, que tomes el control de este lugar, toma el control de los niños, toma el control de los aires. Por favor, te lo ruego, Altísimo Dios, por el poder de tu Santo Espíritu, te lo ruego, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Bendito Dios de la gloria, mi Señor, te pido que por favor me ayudes y me des el denuedo de tu palabra. Te ruego que me ayudes para poder explicar tu palabra, mi Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo ruego. Así sea tu voluntad, no sea la mía, Padre, y que esta palabra lleve poder, vaya junto con tu Santo Espíritu, Padre, para que lleve el efecto que necesita llevar, y que cada uno que la escuche, Padre, sea edificado en tu palabra, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Vengo atando y ligando todo lo que se quiera oponer en contra de tu enseñanza, y enmudece toda boca incircuncisa del enemigo, en el nombre de Cristo Jesús. Así se haga tu voluntad, Padre, no la mía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, en esta hora quiero transmitir la palabra que recibía para poder entregarla. Es la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, vamos a una cita bíblica en Mateo 25, versículo 1, 2 y 3. Dice así: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. El versículo 1. Vamos al versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Vamos al versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Ok, vamos a tratar de explicar. Las 5 insensatas son figura de aquellas ovejas que saben que su pastor está mal y al final resultan quedándose donde mismo. Toman una iniciativa de insensatez. Entonces, solo tienen lo que es la lámpara, pero no el aceite, porque el aceite Dios lo da por medio del ministro genuino. Donde hay un ministro genuino, ahí Dios da el aceite para la lámpara. Pero si aquel ministro no es un ministro genuino, el pueblo no tiene aceite. Porque el aceite solamente lo da el Espíritu Santo por medio de las enseñanzas de un ministro genuino, de un pastor genuino. Por eso es que es importante poner atención qué es lo que Dios está diciendo por su palabra. La iglesia que no pone atención se va a arrepentir de no haber puesto atención a la palabra y de no haber buscado a los ministros genuinos, y lo vamos a ver por medio de la palabra. Entonces vamos al versículo 4. Dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ok. La oveja prudente toma el aceite dado por el Espíritu Santo en su vasija, que es su alma, juntamente con sus lámparas. Está diciendo, no está diciendo su lámpara, está diciendo sus lámparas. Pongamos atención, porque es importante nos enseñan su lámpara, no es su lámpara, son sus lámparas. Mira, te lo voy a repetir nuevamente, dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Lámparas. Ahora te voy a explicar por qué dice lámparas. Por misericordia, Dios me lo explica a mí y yo te lo voy a explicar a ti, tú que me vas a oír.
¿ok? Que me estás oyendo. Entonces, sus lámparas son las enseñanzas dadas por un pastor, por un ministro genuino del Espíritu. Esas son las lámparas. Juntamente con sus lámparas, dice, mira, importante es poner atención a lo que estoy enseñando, dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas. ¿Sus vasijas cuáles son? Sus vasijas son sus corazones, sus almas. ¿Por qué? Porque la palabra baja al corazón. Entonces, mira, y dice, juntamente con sus lámparas. Sus lámparas son las enseñanzas genuinas. Cuando una enseñanza no es genuina, no lleva la unción del Espíritu, no lleva aceite. No lleva aceite. No lleva aceite. Y que me porfee quien quiera, porque a mí me gusta hablar la verdad. Por misericordia, Dios me habla claramente y me explica su palabra. Así es que yo te transmito el mensaje que Dios me da. Ahí tú, si no te percatas, porque vas a ir viendo poco a poco lo que te voy a enseñar. Entonces, las enseñanzas son importantes, porque las enseñanzas son las lámparas, porque la lámpara es la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino o a tu camino. Porque es que por eso me gusta explicar, porque no hay quien me vaya a decir a mí, no, esto no es así. Y el que quiera que platique conmigo, no discutir, porque la palabra de Dios dice que no es para entrar en discusiones. No es para entrar en controversia, sino que es para edificar. Pero hay un montón que hablan lo que no es. Por eso es importante aclararlo. La lámpara, dice, es las enseñanzas de un ministro genuino por el Espíritu de Dios. Le doy gloria a Dios porque Dios en su misericordia me habla para hablarte yo a ti. No es para enorgullecerme, no es para enaltecerme, no es para decir yo sí, no, que yo así ni que nada. No, es la misericordia de Dios. Vamos a comprobarlo aquí en Lucas 11:33. Lucas 11:33 dice, nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entren vean luz. Ok, aquel ministro que está bien delante del Espíritu, él luce en la congregación y alumbra al pueblo. Alumbra al pueblo porque ese ministro es un ministro conforme a Dios y el Espíritu de Dios, la llama del Espíritu de Dios está encendida en él y él alumbra todo el pueblo que está ahí en ese lugar. Pero si aquel ministro está mal, es tinieblas y está rodeado de tinieblas y en vez de alumbrar al pueblo que está ahí lo mete en tinieblas porque la cobertura de aquel ministro cae sobre todo el pueblo. Alértate, pueblo, y busca lo genuino de Dios. Ha entrado el engaño y la prostitución a las iglesias. Entonces, volvamos otra vez a Mateo. Mateo 25, versículo 5, dice, y
Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cómo está la iglesia ahorita? Dormida está toda la iglesia, está casi dormida toda la iglesia. Todos están dormidos. Tienen en poco las enseñanzas, tienen en poco lo genuino, ya no quieren buscar lo genuino, les interesa solo ir a brincar un desorden que tienen en las iglesias hoy en día. Pero es increíble, unos que componen alabanzas y están perdidos en la pura carne y ahí están cantando las alabanzas de aquellos compositores que están perdidos. Y supuestamente que todo es bueno. El diablo también se viste de ángel de luz, porque él era luz bella y engaña a la gente. Y yo enseño lo que y hablo así porque yo no soy, gracias a la misericordia de Dios, yo no soy ningún falso, yo soy un genuino de Dios y hablo así. El que me va a oír se va a salvar y el que no me quiera oír, hay que mire cómo sale. Así de claro, no voy a estar hablando yo lo que no es. Lo que es y punto. Y lo que no es, no es. Hay a veces nosotros, los que estamos predicando para que otro no se sienta mal, sí, hombre, sí, ahí te llévatela. Dios tiene misericordia y en su momento Él te va a ayudar. El momento de Dios es ahora. No es que, llévatela, vas a ir a la tribulación por no limpiarte y por no obedecer. Así. No hay que estar uno mintiendo. El que quiere, quiere, y el que no quiere, no quiere. Mateo, versículo 6, 25, capítulo 25, versículo 6. Entonces dice, y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salir a recibirle. Mira lo que dice, a la medianoche se oyó un clamor, y dicen, ahí viene el esposo, salir a recibirle. Las tinieblas ya cayeron sobre la tierra está cubierta de tinieblas. Es un medio espacio el que hay donde las tinieblas no están. Y donde ahorita que no por todo el mundo se oye el clamor que el Señor ya viene, que la construida del tercer templo en Jerusalén ya está a punto de construirse, ya se oye el ruido, ya se oye la voz que viene el amado, ya se oye la voz que viene el novio a traer la iglesia. Pero habemos un montón con actitud de insensatez. Y no queremos oír lo genuino, no queremos oír la verdad, no nos interesa, pero vamos a pagar un precio caro por no oír la verdad. Por eso hay que buscar, vas a ver a dónde tenían que ir las que no tenían aceite, las insensatas, pero ya fueron muy tarde y de nada les sirvió. Oíme bien lo que te estoy enseñando en esta hora, por misericordia de Dios. Entonces vamos al versículo 7, dice, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. Todas las 10 arreglaron sus lámparas, pero ya vas a ver por qué fue que todas tenían descontroladas sus lámparas. Te lo voy a explicar por misericordia. Ahorita se empezó a oír por todos lados que el esposo ya viene. Y hay mucha gente, muchas iglesias que han estado en desorden, pero ahorita comenzaron a arreglar sus lámparas, sus enseñanzas. Ahorita hay algunos ministros que se están arrepintiendo de lo que hicieron anteriormente, de que comenzaron a hablar de dinero, y ahorita se están arrepintiendo porque están volviendo a las enseñanzas que primeramente en un tiempo tuvieron. Ahorita están arreglando sus lámparas porque las lámparas son las enseñanzas dadas genuinas. Pero ahorita ya empezó la bulla que el novio viene.
Ahorita está aquel gran escándalo por donde quiera. Se oye que nuestro Señor Jesús ya viene. Y ahorita hay algunas iglesias se están arrepintiendo. Esas son las prudentes. Las 5 vírgenes prudentes están yéndose a la palabra que antes tenían genuina. Y se están arrepintiendo. Están arreglando sus lámparas, sus enseñanzas. Las están cambiando, dando enseñanzas genuinas al pueblo. Pero las demás están en insensatez, metiendo un desorden en los altares, unas grandes prostituciones, y no se arrepienten. Te explico la palabra, porque por misericordia el Señor me dijo, te di el misterio de la palabra. Y traigo el misterio de la palabra, y traigo la espada del Espíritu, porque me lo dijo. Y vengo explicando de qué está diciendo los versículos de la Biblia. Por misericordia. Entonces, en el versículo 9. Deja ver. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas. No, vamos al versículo 8, perdón. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, para que vuestras lámparas porque vuestras lámparas se apagan. O sea que ellas querían aceite. Las insensatas querían el aceite. Las insensatas son las iglesias que entienden, pero no renuncian a aquello que traen en su corazón. No renuncian a la prostitución que traen en su corazón. Tuvieron lo genuino en su corazón, pero no quieren volver a lo genuino y siguen en la prostitución, metiendo los desórdenes en el altar. Esas son las insensatas que le pidieron el aceite, que le pidieron aceite a las genuinas, a las que tienen el verdadero aceite ahorita. ¿Y cómo está ahorita las iglesias? No, las iglesias le están pidiendo que las iglesias genuinas, que hay todavía algunas pocas que hay, se unan con las sinvergüenzadas de ellos. Fíjate bien lo que está pasando hoy en día, porque Dios no miente en su palabra. Ahorita están, mira, las que están haciendo prostitución, las iglesias que se están prostituyendo, están llamando a las genuinas que se unan con ellas. ¿Por qué? Porque el mismo diablo les está metiendo eso, un espíritu de engaño, un espíritu de error, dice la palabra, para echar a perder a los demás, porque los demás tienen aceite y ellas quieren aceite, pero las prudentes no fueron insensatas porque le dijeron no. El que esté genuino, buscando el Espíritu, no se una con esa partida de sinvergüenzas que no quieren buscar a Dios genuinamente. Versículo 9. Vamos al versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras, a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mira lo que respondieron. Las prudentes lo que respondieron. Id y comprad a los que venden. Son los ministros genuinos que predican sin prostitución la palabra de verdad. Esos son los que tienen el aceite hoy en día, pero son poquititos. Son poquititos los ministros que tienen el aceite, porque es el aceite, la unción del Espíritu Santo, es la palabra genuina,
que están dando esos, pero son poquititos los ministros que están así, que no sé ni dónde están, porque la mayoría que conozco yo son una partida de sinvergüenzas que no quieren obedecer a lo que dice la palabra, no que enseñan lo que no es. Fíjate qué increíble está esto, pero no le ponemos atención. No le ponemos atención. Vamos al versículo 10. Dice, pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Óyeme. A mí me enseñaron que las 10 vírgenes se quedaron, no es cierto. Porque las que entran a las bodas es la iglesia que es levantada. Y de ahí todos los demás que se quedan en la tribulación. Esos son castigados en la tribulación. Pero a mí me enseñaron que las 10 vírgenes se quedaban solamente por lo que dice en el versículo 6. Que a la medianoche se oyó el clamor del novio que venía. El novio es el clamor, cuando habla en el versículo 6 está hablando de montón de tinieblas que ha caído sobre la tierra ya. Ahorita la iglesia genuina es poca la luz que hay, de los ministros genuinos y la iglesia genuina. De ahí toda la demás está en tinieblas. 5 son prudentes, son la iglesia que va a ser levantada como primicia del Cordero. Y van a entrar a las bodas y se va a cerrar la puerta, porque ahí ya no va a entrar nadie más a las bodas. Y lo digo por misericordia, Dios me lo mostró. Por eso lo estoy diciendo. Entonces, buscad la verdad, porque está a punto de cerrarse la puerta. Está a punto de cerrarse la puerta. Así como en el tiempo de Noé, que Dios le habló a Noé y le dijo que construyera una arca y le dijo que entraran en el arca. Y entraron en el arca los que entraron y cerraron la puerta y vino el tormento sobre la puerta, sobre el mundo, sobre la tierra. Así mismo está a punto de cerrarse la puerta y va a ser cerrada la puerta porque el Espíritu Santo se va a ir de aquí de esta tierra y las 5 prudentes se van a ir con el Espíritu Santo, con nuestro Señor Jesucristo, y las insensatas van a tener que ir a padecer a la tribulación por la insensatez, porque es una actitud de insensatez. Allá a la tribulación van a ir a botar esa actitud de insensatez por no querer obedecer a la palabra de Dios. Entonces es importante que nosotros obedezcamos a lo que está diciendo la palabra del Señor aquí. Entonces ya vas a ver lo que continúa diciendo aquí en el versículo 11, y dice, voy a leerte aquí para adelante, dice, versículo 11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12, mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Vamos al versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos al versículo 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Pone atención.
Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Versículo 16. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Pone atención a lo que te estoy enseñando. Vamos al versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Oye bien, versículo 18. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y lo escondió, imagínate, y el dinero de su señor. Vamos al versículo 19. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos a arreglar cuentas con ellos. Versículo 20. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Imagínate qué hermoso. Vamos al versículo 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Mira lo que el que va, el fiel, las 5 vírgenes prudentes van a entrar en el gozo del Señor, pero las insensatas van a sufrir por no obedecer. Entonces, vamos al versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado 2 talentos sobre ellos. Versículo 23. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Ok, vamos al versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Se lo devolvió. Ten cuidado con devolver la salvación. Ten cuidado con devolver la salvación, porque el sinvergüenza Dios lo borra del libro de la vida. No te confundas que porque te llamas ser cristiano o porque vas a la iglesia ya la tienes hecha. Momento, purifícate, santifícate, guarda y busca al Señor. Te doy mi consejo. Entonces, vamos al versículo 26. Solo permíteme porque no me recuerdo bien si dije el 25. Por lo cual tuve mi así. Vamos al versículo 26. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? ¿Por qué? Oíme bien. Porque por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Hay muchos ministros que no tienen la revelación de la palabra, pero ahí siguen y les están diciendo que se salgan de la rebeldía que tienen y que busquen a los ministros genuinos para que les enseñen, y no quieren. Estos son de los que está hablando aquí la palabra.
siguen y lo que hacen es devolver el talento, porque cuando les pida cuentas el Señor ahí va a ser duro por no haber acudido con alguien que les explique bien la palabra. Esos son los banqueros, los que tienen el banco del poder, porque ahí está la palabra genuina para transmitirla, porque el Señor dijo: te aconsejo que compres oro refinado de mí, dijo el Señor. Compra la verdad y no la vendas. Compra la palabra genuina del Espíritu y atrápala en tu corazón y a la vida, para que Dios te rescate de todo ese montón de problemas que tienes por causa de que no tienes el consejo del Espíritu, por la rebeldía y por la prostitución que hay en tu corazón. Entonces, vamos al versículo 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los... Este versículo ya lo dije, vamos al 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Vamos al versículo 29. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Hay muchos que tenían, Dios les dio la oportunidad que se purificaran y buscaran al Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo les diera revelación de las palabras, pero no quisieron. Entonces Dios les quitó aún lo que tenían y se quedaron leyendo solo la Biblia. No la entienden, siguen leyendo la palabra, pero no la entienden, porque el Señor les quitó por causa de la rebeldía que hay en su corazón. Entonces, ahí, ahora te voy a explicar un poco. Este asunto. Al primero le dio 5. 5 es misericordia. Significa misericordia, el número 5. Dad de gracia lo que de gracia recibiste. Por eso lo que de gracia él recibió, el que tenía, le dio, el Señor le dio 5 talentos. Él trabajó porque sabía que de gracia había recibido, de gracia tenía que dar lo que había recibido, y ganó otros 5 talentos y ajustó 10 y se los entregó al Señor, porque él entendía bien que de gracia había recibido, y de lo que de gracia se recibe, de gracia se da. Es importante, si Dios le explica a uno, hay que enseñar. Y si Dios le dio la oportunidad a uno de ir a hablarle a la gente, hay que ir a hablarle a la gente, porque hay que ganar nosotros 5 talentos para llevárselos al Señor. No ir con los mismos 5 que nos dio, no ir solo con la palabra que está aquí escrita, sino que ir con el entendimiento del Espíritu para llevar ese consejo a las almas y darle